Bienvenidos a Una Vida Funcional, el podcast semanal donde aprenderás a tener una vida menos mental y más funcional con tu ser. Te brindaré conceptos y recursos para que dejes de tener a tu ser atrapado en la mente. Soy Adriana Storoni de adrianastoroni.com y fundadora de la escuela Existe. Sal del escritorio mental, dedícate este momento para ti y comenzamos. Muy bienvenidos, queridos mecánicos y mecánicas del ser, a esta segunda temporada del podcast Una Vida Funcional. Si acabas de caer en este podcast, te digo que yo lo que comparto es la mecánica del ser. Bueno, que hoy se llama la mecánica del ser, porque llevo ya muchos años y se ha llamado de diferentes maneras, hasta que por fin quedó bien plasmado su nombre, reflejando exactamente lo que es. Esta mecánica del ser, que surgió por autodescubrimiento y autocomprobación, o sea, en mi propio laboratorio, que soy yo, es lo que comparto hace unos 10 años, pero bueno, si quieres saber un poco más de cómo se originó, las cómo es esto de la mecánica del ser, te invito a escuchar la primera temporada, en donde en los primeros episodios comento esto, ¿vale? Doy la explicación de esto. Pero como resumen, así muy por encima, tenemos que saber que hay una diferencia entre funcionar con la mente a funcionar con el ser. Y yo me dedico a esto, a que las personas, incluida yo, podamos funcionar con el ser, reeducando a la mente, porque la mente no es algo ajeno, es un componente del ser, pero lo que pasa es que está funcionando un poquito a su aire, a su bola, y entonces nos tiene ahí secuestrado todo el mecanismo del ser. Entonces yo me dedico a esto, ¿vale? A enseñar la mecánica del ser, acompañar para que la gente lo aplique y por fin se liberan de esta cárcel que es funcionar con la mente. Bueno, así como muy por encima, pero te invito a escuchar los episodios de la temporada 1, especialmente los primeros, donde explico cómo es. Y si no, vas a mi página web y ahí tienes también algo de información. Bien, y si quieres, si ya te picó el bichito, vente a la escuela Existe, que ahí te vamos a brindar el paso a paso para que empieces a funcionar con tu ser y reeduques tu mente, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío. Hoy, ¿qué te traigo? Un temazo, me parece a mí que es un temazo. ¿Cómo funcionar cuando me equivoco? O cuando se equivocan, ¿no? Es lo mismo. Vamos a partir de una base. El contexto familiar, educativo, laboral, nos condicionó, o a través de ellos, mejor dicho, para dejar de señalar y señalar culpables, ¿vale? Nos hizo a través de ellos nos hizo condicionar a hacerlo bien, a hacer las cosas bien, porque el hacerlo mal se castiga. Entonces, esto fue a prueba y error. Lo hiciste mal una vez, te castigaron. Lo hiciste mal 2 veces, te castigaron. La tercera vas a hacer todo lo posible para hacerlo bien, o lo que se espera que esté bien. Bueno, para que veas la gravedad del asunto, te voy a contar una anécdota con mi nieta. Tenía 5 años, llega de parvulitos, de jardín de infantes. Mi hijo me la dejaba porque tenía que hacer unos trámites, y le veo la carita como apagada, sombría, entristecida. Es una niña muy vivaz, con mucha vitalidad, muy alegre, y sin embargo la vi como apagada y le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, no, es que, abuela, no hice a tiempo hacer la ficha y lo que hice, lo hice mal. Le digo, pero es una buena noticia, porque si lo has hecho mal, ya sabes cómo no hacerlo, o sea, cómo no hacerlo mal, porque una vez que lo haces mal, ya puedes rectificar, puedes hacerlo de otra manera.
Pero claro, me dice sí, pero la profesora, bueno, me dijo, no sé qué comentario, ahora no recuerdo, la cosa que quedó como establecido que lo había hecho mal. No había opción, no había ni una ventanita abierta que le haya dejado a la profesora para decirle, bueno, la próxima, ahora que sabes cómo no se hace, a ver si la próxima lo haces bien, ¿no? Lo haces como tienes que hacer. Entonces, como vi que ahí estaba todo blindado por el sistema, en este caso educativo, ahí saqué unas fichas que tenía, cualquier cosa, y me inventé un juego, y el juego se trataba de hacerlo mal. Ganaba la que lo hacía mal. Bueno, eran unas fichas de letras y demás. Bueno, empezamos a jugar y cada vez que una se equivocaba, lo festejábamos, pero hasta con una canción que también me inventé en el momento. Bueno, yo no tomé fotos y aparte no las podría compartir por protección de datos, pero una cosa era la cara de mi nieta cuando llegó, compungida porque lo había hecho mal, y otra cara era, o mejor dicho, recuperó su cara, su semblante, cuando hicimos el juego. Cuando cantamos a los cuatro vientos que por ejemplo, la abuela se había equivocado, lo había hecho mal, bien, ¿no? Había ganado la abuela porque lo había hecho mal. Bueno, te cuento esta anécdota porque, como ves, la mecánica del ser incluso surge de la misma realidad, ¿vale? Yo continuamente estoy aplicando y cada vez aplicando en mi propia realidad cotidiana, y de ahí salen los recursos y todo lo que comparto, ¿vale? Pero ahora vamos al lío. A ver, hacerlo bien, ¿qué es? ¿O respecto a qué? Párate un momento a pensar. Te dije antes que el mundo, o sea, no, o si no te lo dije, te lo digo ahora, el mundo, incluida yo hasta hace muy poco, o sea que, bueno, y sigo a veces, pero poco a poco ya voy dejando de funcionar con el mecanismo de la mente. O sea, el mundo funciona con el mecanismo de la mente y no con el mecanismo del ser. Por eso cuando me di cuenta de esto, pero fue como un clarísimo el camino. Hay que compartir y acompañar y enseñar cómo funcionar con el ser. Y vamos a ver las bases. El ser es de composición dual. O sea, está compuesto por dos compuestos, valga la redundancia. Así como un bebé se forma con dos células, bueno, el ser, tu ser, mi ser, el del vecino y el de tu hijo y el de tu marido o el que sea, es dual, que no es lo mismo que funcionar en dualidad. Ojo, es dual porque está compuesto por dos, es una unidad de dos compuestos, Y la mente solo opera con uno de esos dos compuestos. Entonces, como es un mundo mental, porque lamentablemente la mecánica del ser la perdemos el funcionamiento del ser entre los 10 y 14 años, pero encima los colegios se fomenta el funcionamiento mental, o sea que, y en las familias y en los centros deportivos, en donde sea, ¿vale? Entonces, como es un mundo mental, tus padres, profesores, médicos, etcétera, compañeros de trabajo, de estudio, de lo que sea, están funcionando con la mente, y en la mente que tenemos uno de esos dos compuestos. Entonces, lo que van a querer es, para ti y tú para los demás, solo vas a querer ver que tu manifestación o la del otro coincida con ese compuesto aceptado por la mente. Compuesto conocido y aceptado por la mente. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el compuesto conocido y aceptado por la mente, por mi mente, es educada. Yo soy educada, ¿vale? Y si tú o yo me manifiesto un acto maleducado, enseguida me voy a castigar, a autocastigar, o me van a castigar. ¿Ves? La mente quiere imponer, quiere que solo la realidad se trate, o que tú te manifiestes como ser, te expreses con el compuesto conocido y aceptado, y si es de consenso general, mejor. Todos estamos de acuerdo, todos por consenso general, que educada
es mejor que maleducada. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de que estamos funcionando solo con la mente. Entonces, la mente lo que va a querer, la mente de tus padres, de tus amigos, de tus profesores, va a querer imponer el compuesto conocido y aceptado. El único que conoce la mente, el otro lo desconoce y encima lo rechaza. Entonces, te encorseta el ser. La mente encorseta el ser. Tu ser, y tú, si funcionas con la mente, encorsetas el ser del otro para que el ser se exprese con el compuesto conocido y aceptado. Pero claro, lo que pasa, esto sí o sí va a pasar, porque el ser es dual, tiene dos compuestos. Un día, sin querer, por ejemplo, se te escapa un acto de maleducación, no saludar. Y entonces, esto es real, esto me ha pasado. Sin querer, no saludo a una vecina y por poco me clavan la cruz. Que bueno, entonces, pero fíjate, ¿no? Es como ya todo el mundo, todo nuestro contexto funciona así. Tranquilo, tranquila, que ahora, al final viene el tip, pero ahora tienes que entender las bases, si no, seguimos ignorantes, seguimos ahí normalizando las cosas, pero no profundizando y viendo por qué son así. Entonces, la mente encorseta al ser porque solo quiere que manifieste el compuesto conocido y aceptado por ella, ¿vale? Y repito, si es de consenso general, mejor. Pero no solo quiere que manifiestes, quiere que lo seas. Pero tú eres un ser. Entonces no puedes cortarte por la mitad. Eres un ser compuesto es una unidad de dos compuestos. Eres dual. Entonces, este encorsetamiento de la mente, que lo puedes hacer tú para ti mismo o tú con el otro, es letal. Y ahora vas a ver que no es exagerada la palabra letal. Tanto sucede esto, tanto va el agua al cántaro, que cuando me manifiesto o el otro se manifiesta con ese compuesto desconocido y negado por la mente, decimos me equivoqué, o se equivocó, señalamos, o no valgo, o no vale, ya está, sentenciamos, o lo hago mal, o lo hizo mal, y ya, y esto he visto muchos ejemplos, ya directamente soy mala. Directamente, o es malo, ¿vale? Entonces hay distintos grados de autocastigo o de castigo. Y bueno, por favor, si eres padre, madre, tía, abuelo, profesor, lo que sea, por favor, empieza a aplicar esto que te estoy diciendo y el tip que te voy a dar al final, para no seguir generando seres parciales. Porque por satisfacer tu mente estás castigando lo que a tu mente no le coincide. Y con eso estás generando en el otro, digamos, el caldo de cultivo para que después, más ya adultos, y me canso de verlo, gente de más de 40 años, asumiéndose limitados, ¿vale? Limitados, o con una falta de claridad de quiénes son, o con una desconexión brutal con la realidad. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el compuesto desconocido y negado por la mente, el ser, o sea, uno de los dos compuestos va a ir a parar a la realidad. Generalmente es el compuesto desconocido y negado por la mente, porque el leitmotiv es ampliar la mente, es que la mente participe de esta composición dual del ser. Entonces, seres que yo me canso de ver gente desconectada de la realidad. ¿Por qué? Y porque en la realidad está ese compuesto desconocido negado, y como ya una vez me castigaron, otra vez me autocastigué, otra vez me enjuiciaron, otra vez me autoenjuicié, no quiero ni tocar la realidad, porque ahí está, parece que ahí está lo que no le gusta a nadie, ni siquiera a mí. ¿Ves? Claro, entonces gente totalmente desconectada de la realidad, que era mi caso hace unos años, también. Y he visto también muchísimos casos
de enajenación con el ser. Claro, te acostumbras a funcionar con un compuesto, y lo que todo el mundo acepta, todo el mundo mental acepta y tiene por conocido y demás, que tú ya estás enajenado de tu ser. Y bueno, también casos de ansiedad viene por esto, depresión viene por esto, autodesconocimiento viene por esto, y el sinsentido de la vida viene por esto. Es impresionante. Hago un paréntesis, acá un stop. Si quieres aprender a funcionar con el mecanismo del ser, con esa dualidad que eres, esa composición dual que eres, y salir de esta cárcel de juicios, crítica, castigo, y todo auto también, ¿no? Porque lo hemos normalizado, no nos damos cuenta que nos autocriticamos, que nos autoenjuiciamos, que nos autocastigamos. Y usamos el comodín del perdón para lavar la cara, ¿no? Para decir, bueno, ay, perdón, no quiero que... No. Bueno, hay otra manera, hay algo más interesante que hacer cuando manifiestas lo que a la mente tuya y la de los demás no le coincide. O sea, cuando te equivocas. La mente anula el espíritu autoinvestigador. Entonces, el otro, si tú dices, se equivocó, te equivocaste, lo hiciste mal, no le estás dando la oportunidad de que se autoinvestigue. Sigo con el ejemplo de educado y maleducado. Que se autoconozca como maleducado. ¿Ves? Esa persona queda cada vez más es su propio desconocido. Entonces, nuestra manifestación nos brinda el compuesto del ser que nuestra mente desconoce y rechaza o niega. Entonces, ¿cómo vamos a anular eso? Es por eso digo que es letal. El ser nunca se equivoca. O sea, el ser, ¿por qué? Porque el ser es. Entonces dice, vale, ¿me manifiesto este compuesto o el otro? Pero es lo que soy. No es que estoy mal hecho, o no valgo, o me equivoqué. No, me manifesté un compuesto que resulta que la mente decidió que ese compuesto es el malo malísimo, el desconocido, pero el ser nunca piensa que se equivoca. La equivocación, y ya lo pongo entre comillas, es un invento de la mente, es una estrategia mental para no es que es muy tremendo el propósito que tiene esto, pero es para no ampliarse, porque la mente con ese único compuesto comanda todo el ser. Entonces, si tú vas incorporando el otro compuesto que te manifiestas y que se trata como equivocación o como mal hecho, la mente al ampliarse con los dos cree que pierde el comando del ser. Bueno, esto es mucho más extenso de explicar, pero bueno, para que te des una idea, que sepas que el ser nunca se equivoca. De hecho, esto lo tenemos comprobado, lo puedes, cuando tú haces algo mal dices, pero en el fondo me salió así, yo no tenía ninguna, no había una intención, una premeditación, nada. Entonces, me salió así. ¿Qué significa eso? Que tu ser se expresó, ya sea para que tú integres o incorpores en tu mente ese compuesto desconocido y negado, y también para que el otro lo integre, lo incluya. ¿Ves? Entonces, llegamos a adultos, después de tanto que sucede todo esto, con excusas como, bueno, yo soy así, no, o así me educaron, o es lo que aprendí, o dentro de los más soberbios, sé cómo solucionarlo, y ahí entra lo del perdón, o discúlpame, me equivoqué, ay, no era mi intención, ay, no lo voy a repetir. Bueno, todo esto no sirve, ¿vale? Pregúntate, ¿me equivoqué o no supe funcionar con la realidad? O pregúntate, ¿no valgo o no sé funcionar con el compuesto de mi ser que me manifesté? Y ahora te voy a dar un tip. Ahora que si no vuélvelo a escuchar este audio y sigue sacándole jugo, porque lo has escuchado por encimita seguramente, o lo has escuchado con tu mente, y la mente todo lo que va a escuchar desde el funcionamiento del ser lo va a boicotear o te lo va a borrar directamente.
como si no lo hubieses escuchado. Entonces, el tip: cuando detectes a ti o en el otro que se equivocó, en ti o en el otro que se equivocó o te equivocaste, aprovecha a darte cuenta de si esa equivocación, entre comillas, porta el compuesto desconocido y negado por tu mente. El otro, o sea, permite que el ser, tu ser y el del otro, permite la equivocación, porque para el ser es un recurso de autoconocimiento, ¿vale? Ahí ya tienes el tip, tienes tarea por delante. Espero que lo apliques, espero que me comentes. Por favor, coméntame cómo te fue aplicando esto, cómo te cambió este episodio, este audio, tu concepto, tu percepción de la equivocación, ya sea tuya o del otro. Coméntame, déjame en los comentarios en la plataforma en la que me estés escuchando, o vete a mi página web en la parte de podcast y ahí me puedes dejar el comentario. Y así vamos ampliando cada vez más, nos vamos nutriendo mutuamente, ¿vale? Yo te di como en este audio, como te brindé algo, tú bríndame tus comentarios y entre todos vamos a ir ampliando esta pequeña y enquistada mente. Te mando un profundo abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y me hayas permitido un lugar en tu mundo. Puedes dejarme tus comentarios, preguntas y los temas que te gustaría que aborde en esta misma plataforma. Y recuerda, no me creas nada de lo que te comparto. Prueba y compruébalo en ti mismo, por ti mismo. Si quieres dar un paso más allá para funcionar con todo tu ser, te invito a conocer La Escuela Existe en adrianastoroni.com. Te mando un profundo abrazo y te espero en el próximo episodio con más Mecánica del Ser.